Canellados a Sintoniza Europa. Más o menos cada 15 años la Unión Europea da un vuelco al tablero cambiando en su favor las reglas del juego. La última vez fue con la directiva llamada Directiva Bolkestein. La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior supuso un antes y un después de la desregulación del mercado y obligó a las administraciones públicas a cambiar su modelo. Este nuevo modelo preconizaba una eliminación de controles a priori, salvo excepciones, para introducir las declaraciones responsables y las comunicaciones previas. 15 años más tarde, aún quedan flecos por solventar, como el de los arrendamientos, que ya no son una figura jurídica autónoma, sino un servicio. Y deberá regularse como tal, cosa que implicará jubilar la ley de arrendamientos urbanos y una parte del Código Civil, y también los códigos civiles autonómicos. Lo hemos visto ya en un vídeo anterior. Ahora ha vuelto a ocurrir con la Directiva UE 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. La llamada Directiva Whistleblowers o Aspertic, por ser Aspertic uno de sus promotores, y nos ha llegado sin que nadie le haya prestado atención. No es solo una directiva anticorrupción, es mucho más amplia. Es una directiva de protección de los intereses de la Unión a través de la protección de sus denunciantes, independientemente de la motivación que tengan estos para denunciar. Pero miren la patada al tablero que supone. Es una directiva extraordinariamente importante y excepcional, pues nos dice ya solo al empezar que la Unión Europea tiene la soberanía de la mayoría de temas que rigen nuestra vida y nos da un procedimiento único europeo de control en base a una autoridad única, pasando olímpicamente de las normativas estatales y, por supuesto, autonómicas. No impone ni permite la sectorialización estatal en el ámbito de la directiva. Adiós a la Agencia Española de Protección de Datos. Adiós a la Comisión Nacional de los Mercados. Adiós a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la Agencia Antifraude, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, es una directiva de nueva generación, porque a diferencia del resto de las directivas y reglamentos, articula y vertebra la ya legislación europea publicada, creando un mecanismo que liberará de mucha conflictividad a los juzgados. Como es la obligatoriedad de tener un buzón de denuncias gestionado de manera independiente de la empresa o administración. Es realmente una nueva jurisdicción. Tercero, es una directiva que no exime a nadie. Plantea la responsabilidad directa y personal de jueces y magistrados, de fiscales y abogados del Estado, pero también de las altas instituciones políticas y de los partidos políticos, de los colegios profesionales, de los medios de comunicación y también de los trabajadores y funcionarios, civiles y militares, desde el nivel más bajo al más alto. Cualquier norma que los exonere, ni que sea constitucional, queda decaída. No hay aforados, no hay excluidos, ni hay inimputables en el derecho de la Unión. Cuarta, es una directiva que incluye al Poder Judicial, excluyendo únicamente la fase deliberativa de las sentencias, no la sentencia, ni la ejecución, ni cómo se ha tramitado el procedimiento, ni cómo ha sido nombrado el juez. Y permite, asimismo, que una denuncia contra un magistrado del Tribunal Supremo Español sea tramitada e investigada
por una autoridad alemana y que una autoridad española puede investigar al presidente de Irlanda, por ejemplo. Quinto, es una directiva que permite la denuncia anónima e invierte la carga de la prueba. Es el denunciado, eso sí, con garantías, el que debe probar que no es responsable de los hechos que se le imputan. Y si el denunciante no se fía del canal, pues puede escoger otro, sin consideración de fronteras. Importante. Sexto, es una directiva que crea un procedimiento alternativo de resolución de conflictos y de simplificación administrativa, pues los casos más usuales pueden encontrar cabida y solución. Y los menos usuales, una fase probatoria previa y un mecanismo para enderezar conductas desviadas. La directiva UE 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión, tiene un calado pues muy superior a las normas que vienen redactándose desde Bruselas. Podríamos decir que es ya la primera directiva post-Brexit, pensada para gestionar una nueva realidad que en la puesta en marcha de un corpus jurídico más cohesionado en la nueva Unión Europea. Y en esa nueva realidad no hay fronteras ni jurisdicciones. Estamos en Europa. Si el vídeo lo consideras interesante, se agradece que te suscribas al canal y que actives la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.